En 1940, ninguno de nosotros había nacido. Vaya, algunos señores sí. En 1940, Hitler estuvo muy feliz con una película que salió en Alemania que se llamaba El Eterno Judío. En esa película se describía, se señalaba, se hacía todo un pretendido esfuerzo, vamos a decir, esfuerzo estudioso de la situación del judío, lo pernicioso que era el judío, nacido en Alemania, alemán igual que todo, pero el pernicioso judío no basado en su religión, como había ocurrido siglos anteriores en el mundo católico, en el mundo donde la disputa era religiosa, no étnica, pero ustedes saben que el ambiente nazi de la raza superior, que era la raza aria supuesta, no existe esa raza, era un mito, pero ellos necesitaban que existiera la raza superior y pura, y por supuesto las razas impuras, negros, chinos, eslavos, judíos. Eso era desde el punto de vista étnico. Desde el punto de vista biológico se consideraba también que no valía la pena que vivieran los deshabilitados, las personas que tenían trastornos psiquiátricos. Bueno, conclusión. Sí, me trajeron alcohol. Es el único día que yo tomo un poquito, no tomo demasiado con ustedes para compartir la alegría de que estamos vivos. Un día más. Es un día menos, es verdad. Es un día menos que vamos a vivir, pero es un día más. Entonces todo depende de cómo se mire. Y ustedes saben la famosa teoría de si la copa está más vacía o más llena, depende de la actitud, ¿no? La actitud psicológica, no voy a decir espiritual, no quiero meterme en religión. Les decía que en esa película, en 1940, la propaganda nazi trata de describir al judío y su perniciosa influencia como raza, como etnia. Y yo quiero recordarle a las personas que no tienen por qué saber todo sobre los judíos, porque obviamente los gitanos saben más sobre los gitanos que otras etnias. Entonces las personas de afrodescendientes obviamente son más sensibles al racismo que las personas que tienen los ojos azules y tuvieron la suerte de nacer siendo parte de una clase media, en una sociedad opulenta. A esa persona no le preocupa tanto el racismo. Quizás pueden ser solidarios, sensibles, pero no es igual al afroamericano, que es quien lo sufre desde niño, incluso en las sociedades más progresistas como la cubana, por sociedades supuestamente progresistas, gobernadas por partidos comunistas. Aún ahí el negro, desde que es un niño, sabe lo que es no poderse escapar de sus características étnicas. Usted no puede cambiar el tamaño de sus orejas, bueno, con cirugía quizás, o la forma de su nariz. O sea, es muy duro, ¿no? El ataque a la etnia, porque la persona no puede escaparse, no tiene forma de librarse. Y eso fue lo que hizo Hitler con la película, pero no le bastó señalar las características físicas del judío, que se llama narizú. Ustedes saben, el judío narizú. Esa es una de las más vulgares formas de describirlo. Pero también se refería al judío como traidor, gente que no pertenece a la nación alemana, aunque hubiese nacido durante varias generaciones y hubiesen vivido en tierras germánicas, ¿no? Lo más señalado de esa película era cómo encontrar al judío. El judío se encontraba y decía una película de propaganda en medio de un conflicto serio contra la democracia. La película describía que la casa de los judíos tenían cucarachas. Las casas de los judíos tenían cucarachas. Escuchen bien. Es uno de los más clásicos elementos del antisemitismo vulgar, obviamente. Hay un antisemitismo que es más sofisticado y habla de la influencia en la cultura, la forma de interpretar las artes visuales, que si el arte degenerado, que si lo más abstracto. Bueno, eso es otra parte vamos a decir, de la alta cultura. Pero en la baja cultura, para el pueblo, y los nazis trabajaban muy bien la propaganda para las grandes masas no muy iniciadas en los patrones esto de la alta cultura, pues ellos decían, en la casa de los judíos hay cucarachas. Esto se sigue repitiendo y es lamentable y me preocupa mucho que entre los youtubers, influencers cubanos que influyen a tanta gente buena de nuestro pueblo, que jamás ha sido muy racista tampoco. No, el pueblo cubano no es el pueblo más racista ni el más antisemita del mundo, por supuesto que no. Era más bien Cuba un país donde se recibía a todo el mundo. Fue un caso raro el hecho de que se rechazara en los años 40 al San Luis, aquel barco de judíos que venía huyendo del holocausto. Es una vergüenza nacional, pero no era lo que nos destacaba el antisemitismo ni el racismo, y no estábamos peor que otras sociedades, no estábamos peor. Pero
lamentablemente, esos tiempos donde en Cuba se enseñaba cívica y moral, cayeron en desuso y tenemos una nueva generación de hombres que se creen de izquierda, que se identifican con la revolución, con Fidel Castro, pero al mismo tiempo son racistas, homófobos, antisemitas. Y yo creo que Roberto Cabreja, yo no quisiera hablar tanto de él porque es una persona muy muy desagradable, rompe todos los patrones, pero quisiera que se entendiera que esto hay que pararlo, esto no puede seguir. Esa es la moda ahora. No te metas con los maricones, no te metas con los perros, no te metas con los judíos. Esa es la moda ahora en este mundo moderno ahora. ¿Y quiénes son los que controlan este mundo? Bueno, esto es clásico antisemitismo. Los judíos controlan el mundo y están detrás de el animalismo o la protección de los derechos de las minorías, como los homosexuales. Por eso usted ve que este nuevo tipo de hombres revolucionarios, entre comillas, para mí no son revolucionarios, incluso para mí tienen facetas, parecen fachas, parecen fascistas, pero no voy a meterme en eso porque hoy en día se ha desprestigiado mucho eso. Se le dice fascista a cualquiera, pero en la militancia y en el vulgarismo, en una especie de sentido común, eso son estas cosas. Yo creo que sí comparten cosas con aquellos hombres jóvenes y violentos de la SS en Alemania. Parece mentira, los cubanos no tenemos una pureza racial y debemos de tratarnos con cariño, con respeto. No creo que sea bueno para el futuro de nuestras convivencias que necesitamos actualizar y modernizar. Sin perder la identidad nacional. No creo que sea bueno que se esté fomentando este tipo de odio al judío, de antisemitismo. Y yo quiero aclarar una cosa. El antiguo antijudaísmo, porque no es lo mismo antisemitismo que antijudaísmo. El antijudaísmo era más bien el que tenía orígenes, vamos a decir, de rechazo cristiano al grupo de judíos que no acepta el evangelio. O sea, el antiguo antijudaísmo no se llama antisemitismo porque no es contra los semitas. Árabes y judíos son semitas, para aclarar. Pero en el contexto de Europa se decía antisemitismo finalmente en la época de los nazis, no en la época de las persecuciones religiosas. La persecución religiosa, el celo de la Inquisición católica por una pureza de creencias, no incluía la raza, porque sencillamente, si usted era judío, usted se bautizaba y se hacía católico. O sea, si usted era judío de etnia es una cosa y religión. Lo que pasa es que hay gente que cree que la religión judía es exclusivamente un sistema de creencias, ¿no? Una visión de la vida. No son creencias y no es psicología. Incluye etnia, o sea, incluye cuerpos, incluye cuerpos, aunque de un país a otro obviamente hay diferencias étnicas de los judíos. No son iguales los judíos de España que los judíos del mundo, de la Ucrania cercana o sea, de Ucrania, de Polonia, de toda esa franja de Europa del Este, antes de llegar a Rusia, hay una franja tremenda de judíos que tienen ciertas características físicas y que son distintos a los judíos de Marruecos o del mundo árabe o de Cuba, donde había tantos judíos que se bautizaron y lograron felizmente empezar una nueva vida en la isla tras el inicio de la colonización de las Américas. Pues en 1492, y no voy a cansarlos con esto, no solamente sale Cristóbal Colón con muchos judíos en su barco, ya bautizados y limpios de toda sospecha, sino que siguieron viniendo a República Dominicana y a Cuba durante muchos años y finalmente, cuando no se pudo hacer, siguieron viniendo judíos, pero cuando no se pudo hacer, pues los judíos de España que se habían movido a Portugal se mueven al Brasil. Por eso hay tantos, y se le conoce como marranos. Son judíos que saben su identidad, no porque existe una sinagoga, un centro que aglutine a las personas en un mismo credo, ¿no? Sino porque por tradición de sus padres, que es el caso mío, no tengo que dar explicaciones, por supuesto, porque esto es mi vida súper privada. La gente se cree que porque uno es un youtuber, uno tiene que decir el día en que se cayó de la cama cuando tenía 3 años o algo de eso. No. Hay detalles y es dónde están los límites. Nosotros mismos, para ganar crédito y para que no nos desprestigien los poderosos, como youtuber, tenemos micro responsabilidad, no tan grande como un canal de televisión o un medio grande de prensa, pero tenemos la responsabilidad de no difundir grandes narrativas que en definitiva no nos quedan bien, porque ya las grandes narrativas, y les expliqué hace unos días que Lyotard, el francés filósofo, había hablado extensamente sobre que ya no se convence a nadie ni con el cristianismo, ni con el capitalismo, ni con el marxismo, ni con la ilustración que terminó en los campos de concentración. O sea, ¿dónde llegó la raza humana?
¿Dónde llegó la razón, mejor dicho, la razón humana? Con la ilustración, a ninguna parte. ¿A dónde llegó el marxismo? En la práctica, no en la teoría, porque el comunismo es muy bonito de palabra y de teoría, pero en la práctica, ¿dónde terminó? En campos de trabajo, totalitarismo, censura, torturas, en eso terminó. Y al final del camino, el mismo comunista en el poder es quien se aburguesa y cambia el régimen. No lo cambian ni los opositores ni las potencias capitalistas, lo cambia el mismo sistema. El mismo sistema se autorreforma para conservar los privilegios de aquellos que decían luchar por la clase trabajadora. Eso fue el marxismo. El cristianismo, pues, no logró su cometido. El Islam crece más rápido que el cristianismo, así que no parece ser que ni con el esfuerzo de Carlos V en España se logró llevar el evangelio a los corazones de todo el mundo. Hay gente que rechaza el evangelio, hay ateos, hay musulmanes, y todavía siguen los judíos, pues, también rechazando el evangelio, pero son el grupo más pequeño. Los judíos obviamente han sido muy difamados desde la época esa de la lucha cristiana contra el judío, tratando de convertirlo en católico. Y ya les digo y les repito, bueno, algunos se bautizaron y lograron quedarse en España, o se fueron a Cuba y se fueron a República Dominicana. La verdad es que las potencias enemigas de España, una vez que el imperio español está cayendo, pues se aprovechan y empiezan a hablar mal, hacen una gran tremenda cantidad de propaganda contra España. Se crea la leyenda negra, España la más mala del mundo. No fue tan buena, pero tampoco fue tan mala. Cosa de guerra fría entre alemanes y españoles. Y finalmente pasó lo que tenía que pasar, pues que se desarrolló una leyenda negra que incluía que los españoles no eran puros, que tenían demasiada sangre judía. Esto debe saberlo este señor Cabrejas, que no para de confundir los términos. Él me puede decir a mí lo que él quiera. Ustedes saben que en este lugar yo le doy espacio libre a las personas que incluso me ofenden a lo máximo. A mí me han dicho en este canal, y yo no los bajo, me han dicho mentiroso, ladrón, me han dicho cobarde, me han citado para duelo, me han dicho que soy lo mismo gusano. Ahora mismo Cabreja dice que soy gusano, Otaola que dice que soy del G2. O sea, yo doy, y me parece que es correcto, la libertad a que la gente diga aquí un insulto personal, pero no se metan con la comunidad judía que no les hizo nada. ¿Por qué él tiene que decir tantas ofensas? Ayer fue uno de los programas más antisemitas y antijudíos. Repito, porque antijudío es juzgar a los judíos por haber crucificado al Mesías de los evangelios, ¿no? Ese es el antiguo antijudaísmo. Y el antisemitismo es el odio a la etnia semita, que hoy en día pudiera trasladarse a los musulmanes, a los árabes, mejor dicho, musulmanes, a los árabes, que son muchos, no todos, pero muchos son también semitas. Entonces, pero en aquella época no se destacaban los musulmanes en entrar en confrontación, ¿no?, con el nacionalsocialismo de Hitler. Y lo que pasaba en Alemania era puro antisemitismo exclusivamente contra judíos, aunque nadie desconocía que también los árabes eran semitas. Entonces, ¿qué pasa con Cabreja? Que yo veo que él logra mezclar las dos grandes corrientes de odio, la antigua, que es antijudaísmo por la razón religiosa, y la moderna o casi moderna, la de Hitler, que acusa a los judíos de ser una etnia condenada ¿a qué cosa? Pues a ser eliminado, que esa fue la decisión final de Hitler, sacarlo de la tierra. Porque cuando Cabrejas y otros antisemitas nuevos, de nuevo tipo, porque los cubanos somos así, somos novedosos en lo bueno y en lo malo, y últimamente hay cubanos que quieren ser de extrema derecha, que quieren ser nazis. Ya tenemos este fenómeno ridículo y bochornoso, pero también molesto y preocupante, de que ahora los cubanos quieren ser más nazis que los nazis de Alemania. ¿Y por qué digo esto? Porque no es el único Cabreja, también está un tal capitán por ahí que se dedica a acusarme a mí, pero también a toda una comunidad infinita que ellos ni reconocen. De hecho, Cabreja no reconoce que hay judíos fuera de los campos de concentración. Para Cabreja, para ese pequeño razonamiento que él expone así a todo el mundo de manera irresponsable y dice que así son las redes y que se puede decir cualquier cosa, para él los únicos judíos que existen en el mundo son los judíos que estuvieron en los campos de concentración en Polonia. Me imagino que se refiere a Auschwitz. No, hay judíos árabes, para que lo sepa, judíos que hablan árabe, judíos en Afganistán, judíos en Rusia, hay judíos en todas partes, incluso hay poquitos, pero hay judíos en China. Judíos en China que no tienen sinagoga, que saben esto por sus ancestros, porque es una herencia que recibieron de sus antepasados y que hay que respetar. No siempre es religioso el judío. Y recordemos, como dice Cabreja, que el judío es
que le gusta el dinero. Ahí ustedes vieron como él dice que todos son unos capitalistas. Eso es mentira absoluta, porque los judíos es verdad que fueron grandes capitalistas en algunos casos y apologistas del capitalismo, hicieron libros y literatura a favor del mercado y todo eso, pero también hay judíos muy destacados en la izquierda. ¿Dónde se le queda a él Rosa Luxemburg? ¿Dónde se le queda Trotsky? ¿Dónde se le queda incluso Carlos Marx? Es en el sentido étnico, ya que él es antisemita, debería de saber que muchos comunistas fueron también judíos. O sea, como judíos los hay liberales, los hay conservadores, es como todos los pueblos de la tierra. Pero lo más importante es no negar cuando una persona dice, yo soy jirafa, hoy en día, para que pongamos esto en contexto, hoy en día si una persona dice soy jirafa, pues esa es su identidad. Si incluso un hombre puede decir yo soy una mujer y dentro de lo razonable se le puede permitir que él tenga esa, y es civilizado, permitir que tenga esa orientación. Él se siente así y él quiere que no le digan él, sino le digan ella. Y no quiere llamarse Ramón, sino Mireya. Es así, estamos bienvenidos a la modernidad o a la posmodernidad. Hay cosas que no nos gustan del mundo moderno o posmoderno, pero tenemos que aceptarlo porque es peor la guerra, es peor la muerte, es peor excluir a la gente por cualquier razón. Usted no puede decir que si los judíos se levantan a las 3 de la mañana o los sacerdotes yoruba se levantan a las 2 o en sus casas tienen queso o en sus casas comen habichuelas. No se puede hacer eso porque eso fomenta la superstición, el prejuicio y el odio. Eso divide a los cubanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo este esfuerzo que no se hace por dinero? Porque recordemos que estos youtubers hacen dinero rebajando la dignidad de otros cubanos. Estos son youtubers y ahí está el caso de Otaola y de Cabreja. Yo creo que son los dos perfectos modelos en este momento que representan el odio de las trincheras. Otaola dándosela de anticomunista, Cabreja dándosela de revolucionario, fidelista, comunista. O sea, Cabreja defiende la revolución, Otaola le tira la revolución. No te puedes escapar del odio, o vas a una trinchera o vas a otra trinchera. ¿Qué significa esto? Que no hay esperanza para el pueblo de Cuba, porque mientras sigamos apretechándonos el odio, los que tienen posiciones de poder en ambas trincheras van a seguir haciendo sus negocios y van a tratar de que Cuba ni se levanta ni se caiga. Ni se levanta ni se caiga, porque el negocio es mantener a Cuba agonizando y a los cubanos discutiendo por cosas estériles, por cosas que ni siquiera nos van a llevar a una mejor vida, no nos van a llevar a una mejor vida. Creo que te voy a compartir, hoy es viernes, y ya me trajeron un poquito de alcohol, no he bebido todavía. Creo que hay que parar el odio. Ese es mi mensaje de hoy. Hay que parar el odio, hay que estar contentos, podemos reírnos de nosotros mismos o incluso de nuestros amigos mientras ellos no se enojen. Si el otro se enoja, ya no puede seguir el juego. Si yo, por ejemplo, hago, o Josh me hace algún video donde alguno de ustedes salga diciendo una mala palabra o una cosa extravagante y a alguno de ustedes no le gusta porque no quedé bien ahí, me lo dicen y yo lo quito. Tenemos que querernos de verdad. Es la única forma en que Cuba se va a recuperar de los traumas esos de la Guerra Fría, en que se decía que un cubano era un gusano o un perro. Los seres humanos, y ya lo dijo Martí, yo creo que eso sí está bien. Martí no era el mesías de la cubanidad, pero creo que nos dejó una lección cuando dijo que el más importante de los principios de la República debería ser el culto a la dignidad plena del ser humano. Otaola, Cabreja y todos estos señores que apelan al odio y que hacen dinero descalificando al otro, los que están fomentando la división, las grietas, y eso le hace daño. Baruch Espinosa, que era un judío, por cierto, hay muchos judíos por ahí, y espero que también gente como Cabreja no se enoje si ve algún día un judío pasando por al lado y un poco pesado y arrogante, anda en un carro de lujo. Hay judíos pobres, hay judíos en las prisiones también de Estados Unidos. Los judíos también van a prisión, o los judíos a veces son millonarios, a veces, no siempre. No es fácil en una economía de mercado que haya una movilidad para un grupo y no para otros. Estados Unidos es uno de los países que más se jacta de que hay movilidad y la gente tiene mucho optimismo en el mercado y en ser rico y algún día me gano la lotería. Pero en realidad otros países con una actitud más pesimista hacia la vida económica, quiero decir, como Canadá, tienen más movilidad. Eso debemos saberlo. En Canadá hay más movilidad real que en Estados Unidos. En países de Europa hay más movilidad ocurriendo que hay un welfare,
ha ocurrido que hay movilidad a pesar de que hay welfare. Nosotros en Estados Unidos somos como muy ingenuos, muy ingenuos. Hay una ingenuidad. Y yo me imagino que no hemos vivido lo suficiente. Es una nación todavía inmadura Estados Unidos. O está muy aislada del mundo real, y lleva una vida, vamos a decir, incompatible con ese mundo real, con la realidad, o simplemente se ha creído más de lo que es. Estados Unidos quizás en el futuro tenga más humildad y nos permita una vida más real, ¿no? A los que hemos venido de otras tierras. Por el momento, yo pienso que los inmigrantes cubanos deberíamos de tener un sentido de comunidad más amplio, no andar tan crispados y con tanto odio, porque no es normal, no es natural. Otras comunidades se respetan más y son más solidarias.